Dios les bendiga, mis amados líderes. Bienvenidos a otro episodio de este podcast titulado Conversando con Líderes. Ya como usted sabe, esta es una extensión del estudio El corazón de un líder que compartimos una vez al mes en nuestra iglesia. Y hoy en este día estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y bueno, le doy el tiempo a mi esposo para que él inicie. Amén, amén. Bendiciones, mis queridos hermanos líderes. En esta hora vamos a compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 2 y voy a estar leyendo unos versículos en el versículo 11 y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio cómo golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios nos está explicando de que una vez que Moisés ya había crecido, cómo se le dio la oportunidad de poder ir y visitar a sus hermanos. Cuando Moisés salió, dice la palabra de Dios, y miró las duras tareas de cómo los egipcios los maltrataban y los golpeaban, quiso usar uso de su autoridad que se le había delegado en el palacio. Él pensó que lo podía hacer con su propia voluntad, con su propia fuerza. Moisés trató de arreglar las cosas por su propia cuenta. Si vemos cómo quiso ponerse en lugar de Salvador. Me imagino que quizás Moisés se le había mencionado en alguna ocasión: oye, tú vas a ser el Salvador de nuestro pueblo, tú eres quien Dios va a usar para salvar a este pueblo de esta esclavitud. Y me imagino que Moisés en su ignorancia se miró en un lugar de autoridad y dijo: bueno, si eso es una promesa, es una palabra que está sobre mi vida, creo que yo estando en este lugar de autoridad, puedo tomar esta autoridad y comenzar a salvar este pueblo. Pero en realidad vemos cómo él trató de hacerlo con su propia fuerza porque las cosas no salieron de la manera que él pensaba que iban a salir. Bueno, tú ahorita hablabas sobre la voluntad y me preguntaba qué es la voluntad. Dice aquí una definición: la voluntad es el deseo firme, la determinación o la fuerza mental de una persona para elegir y controlar sus acciones. Nosotros como seres humanos se nos es muy difícil el rendir nuestra voluntad y es una de las cosas muy importantes y principales que tenemos que hacer como hijos de Dios, es rendir nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 11, que Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo y dice que vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Hay una traducción que dice que él los había visto con compasión, es decir, que le estaba doliendo el ver la situación de su pueblo, pero después vuelve a mencionar y dice que durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos. Entonces, en dos ocasiones, él vio la injusticia que estaba aconteciendo con su propio pueblo y en muchas ocasiones
a nosotros como líderes no solamente vamos a ver, sino van a haber situaciones donde nosotros vamos a oír cosas difíciles. Y es muy importante el cómo nosotros vamos a responder. Después, el versículo 12 dice que Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo viera a él. Se aseguró de que nadie lo estuviera observando. Y cuando se dio cuenta y dijo, nadie me ve, entonces tomó él la decisión de matar y después esconder el cuerpo. La realidad, mis amados líderes, es que en el liderazgo todos nos están viendo. Siempre hay una persona que te está viendo. Decía el escritor Tony Cook en el libro que estamos leyendo de En busca de Timoteo, él en uno de los capítulos que les asignamos, él habla sobre cómo nuestra actitud influye a otros. Y si seguimos leyendo estos pasajes, nos damos cuenta que la actitud que tomó Moisés al matar a este hombre influyó después a los hebreos, porque después él los vio que dos hebreos se estaban peleando. No era un egipcio y un hebreo, como la primera vez. Ahora eran dos hebreos que se estaban peleando y él dice, ¿se van a pelear entre ustedes? ¿Le vas a hacer eso a tu hermano, a tu amigo? ¿Y cómo ellos responden? En otras palabras dijeron, pues tú quién eres para decirnos a nosotros si nosotros fuimos testigos de lo que tú acabas de hacer. Entonces creo que tenemos que tener cuidado de la manera en cómo nosotros respondemos a situaciones difíciles. Y lo primero que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad, rendir el querer tomar el control de las situaciones. Porque en este pasaje, lo que acabamos de leer, aún no era el tiempo de que Moisés caminara en el llamado que Dios tenía. Y como no era el tiempo y Moisés no sabía o no discernía, no se le había revelado ese llamado, es por eso que él estaba trabajando de acuerdo a sus propias fuerzas. ¿Por qué él reaccionó de esa manera? Porque le dolió en su corazón. Era su pueblo, de que su pueblo estaba siendo tratado de una manera no justa y le dolió. Vuelvo a decir, vamos a ver, escuchar situaciones difíciles y nos va a doler. Nos va a doler la circunstancia, la situación de la persona y cómo vamos a responder. Amén, amén. Moisés, en su propio entendimiento, tomó esa iniciativa de querer ayudar al pueblo, pero como mencionaste, no era el tiempo ni el momento que Dios había escogido para la vida de Moisés, porque lo dice la palabra de Dios que ese no era el plan que Dios había preparado para la vida de Moisés, el que él tratara de hacerlo con sus propias fuerzas. Más bien Moisés estaba actuando fuera de tiempo, que Moisés quiso hacer una buena acción, claro que quiso hacer una buena acción, pero no se fijó en las personas que estaban a su alrededor. La Biblia menciona que él solamente se cuidó de que los egipcios no lo estuvieran mirando, pero no se cuidó de que sus propios hermanos lo estuvieran mirando de la situación y de la decisión que Moisés iba a tomar. Como mencionaste, cuidemos cómo tomamos esas decisiones duras que vienen a nuestra vida, solamente no a nuestra vida, sino a la vida de cada una de esas personas que están en el liderazgo, porque nos vamos a encontrar con situaciones en el liderazgo que nunca nos las vamos a esperar. Por eso es que tenemos que pedir la dirección y la guianza del Espíritu Santo para que Él sea tomando el control y por su voluntad sean hechas todas las cosas. Amén. Amén, así es. Y creo que la actitud que tomó Moisés también nos revela
la área que necesitaba ser ministrada en la vida de Moisés. Yo, mientras leía este pasaje, yo me preguntaba, ¿qué es la diferencia entre el carácter, la actitud y el comportamiento? Primeramente, el carácter habla de tu identidad, es tu yo auténtico, son tus valores. Tus valores son aquellas cosas que se van a desarrollar con el tiempo. El carácter te va a revelar quién eres tú realmente cuando nadie te está viendo. Y después tenemos la actitud. La actitud refleja lo que pienso y lo que siento, mis emociones. Y por último, el comportamiento. El comportamiento es lo que realmente terminamos haciendo, la decisión que nosotros tomamos. El carácter forma tu actitud y tu actitud influye tu comportamiento. Y esta es una área que yo creo que el Señor quería ministrar en la vida de Moisés, porque si seguimos en el siguiente capítulo, capítulo 3, leemos el encuentro que Moisés tuvo con Dios y vemos cómo Moisés constantemente está cuestionando a Dios. Vemos cómo él se siente incapaz, cómo él incluso dice, no puedo hablar. ¿Quién les voy a decir quién tú eres? Hay muchas preguntas, hay mucha inseguridad, hay mucha duda en la vida de Moisés. Eran esas áreas en su vida que el Señor quería ministrar, quería restaurar, quería hacerlo para que a la hora de que Moisés fuera a cumplir el llamado que era sacar al pueblo de Egipto, que a la hora que él hiciera eso, ya se fuera totalmente dependiente de Dios. Ya no había duda, ya no había preguntas, ya había rendido su voluntad, su yo, al decir, ok, Señor, acepto de que tú ahora me has llamado y me estás enviando. Y también creo que es porque Moisés no conocía aún a Dios. Muchas de las veces en nuestras vidas, cuando verdaderamente no hemos conocido a Dios, nos sentimos como Moisés. Nos sentimos como Moisés con todas esas preguntas de que cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, si me preguntan esto, me preguntan lo otro. Pero yo quiero decir que es porque no hemos conocido quién es Dios, principalmente en nuestras vidas. Una vez que conocemos quién es Dios y Él se revela en nuestras vidas, todo es más fácil, todo es más sencillo porque ya no lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas ni con nuestra propia voluntad, sino que ahora solamente rendimos todo y Él lo hace todo. Nosotros solamente somos esos vasos, esos instrumentos que para su gloria y su honra a Él le ha placido poner en nosotros su Espíritu Santo para obrar sus maravillas y sus grandezas aquí en esta tierra. Es tan maravilloso como Moisés, de haber querido hacer las cosas a su manera, en su tiempo, es tan asombroso como cuando Dios se le apareció y se le dio a conocer a Moisés, cómo todo fluyó, cómo cada cosa de la que Dios le mencionó que iba a hacer, lo hizo sin faltar a ninguna. Claro, Moisés cometió errores en el camino, sí, sí cometió errores, pero eso no detuvo la mano de Dios para moverse a favor de su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos ha dado esa misma capacidad de poder ser ministrados nosotros primero y conocer quién es Dios en nuestras vidas y así poder salir y ministrar al equipo de liderazgo que se nos ha encomendado. Dios es tan maravilloso que Él tiene todo planeado. A Él no se le escapa nada. Él tiene planeado el principio, tiene planeado el final y aún tiene planeado lo que va a seguir después del final.
Hermanos líderes, no nos preocupemos del qué vamos a decir o cómo lo vamos a hacer, solamente preocupémonos por conocer quién es Dios en nuestras vidas. Si nosotros somos líderes que hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, entonces es importante que sepamos que vamos a crear un equipo que va a hacer las cosas con sus propias fuerzas. Sin embargo, si nosotros demostramos ser líderes que dependemos de Dios, entonces vamos a crear un grupo, un equipo que de igual manera va a depender de Dios. Creo que este es un momento donde cada uno de nosotros podamos reflejar qué es lo que yo le estoy demostrando a mi equipo, qué es el testimonio que yo estoy dando, de preguntarnos y decir, mi testimonio está provocando el que mi equipo tenga un hambre por Dios o mi testimonio está provocando de que el equipo siga haciéndolo de la manera que lo está haciendo, porque en nuestra humanidad pecaminosa es normal de querer hacer las cosas a nuestra manera. Así que, hermano líder, recordemos que estamos dirigiendo a un equipo, a unas personas, estamos dirigiendo almas. El versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente dice, el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Me llama mucho la atención estas palabras que ellos usaron. No dijeron, ¿y tú quién eres? Sino dijeron, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Están mencionando dos palabras que describen una posición de liderazgo. Y después le dicen, ¿vas a matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Y cómo respondió Moisés? Dice que se asustó y pensó, todos van a saber lo que hice. Creo que es importante que recordemos que un día le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos, de todo lo que pensamos y debería de haber un temor de nosotros, el saber que a Dios no se le escapa nada. Él tiene todo registrado y vamos a tener que responder por cada decisión, por cada palabra, por cada pensamiento. Es importante, mis amados líderes, que si no tenemos la habilidad de poder reconocer o controlar nuestras emociones en momentos difíciles, entonces no podremos ayudar a otros de una manera efectiva. Tenemos que saber tener ese dominio propio, controlar nuestras emociones. Yo últimamente he compartido y he dicho, nuestras emociones reflejan lo que hay en nuestra alma. Mis emociones te enseñan lo que hay en mi corazón. Mis emociones reflejan lo que yo estoy pensando. Entonces necesitamos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios para que cuando lleguen momentos difíciles, situaciones difíciles, sepamos responder de una manera apropiada y no de una manera que va a influir a otros que reaccionen de una manera incorrecta. Mencionaste sobre que la expresión de una persona refleja lo que hay en el corazón, las emociones. Me hace recordar como cuando la mujer de Sunam fue a visitar al profeta y el Gesi le dijo, la quiso detener, pero el profeta pudo ver la expresión de su rostro, que había una aflicción en su corazón, había una tristeza en su corazón y él dijo, déjala, no la molestes porque hay una profunda tristeza, aunque aún no sé por qué, porque el Señor aún no me lo ha revelado, pero esto nos deja ver, hermanos líderes, que las expresiones que nuestro rostro o nuestras emociones estén dando en ese momento es lo que nuestro corazón está sintiendo. Tengamos mucho cuidado de cómo nos comportamos porque, pues, siendo honesto, creo que los problemas no tienen que llegar al liderazgo, los problemas personales, sino saber mantenerse en una posición firme y en una posición donde estamos trabajando en los negocios del Señor y
nuestras cosas personales pues tienen que quedar afuera para el bienestar del equipo. Y de igual manera de no tomar las cosas personales, tanto mis cosas personales que podemos estar pasando como líderes en nuestra casa, en nuestro hogar, no querer traerlas a lo que es el ministerio, pero tampoco las cosas que ocurran en el ministerio, no querer tomarlo todo personal, que todo va en contra mía. Porque es muy fácil también caer en ese error y después te afecta emocionalmente. Queremos crear ministerios que estén emocionalmente estables. Estudiaba por ahí lo que es el IQ y el EQ. Son palabras en inglés, pero las busqué en español y básicamente es, el IQ es coeficiente intelectual y el EQ es la inteligencia emocional. Y ellos describen y dicen que lo coeficiente intelectual solamente es responsable del 20% de tu éxito y la inteligencia emocional es responsable del 50% de tu éxito. Es decir, que tú puedes ser una persona muy inteligente, pero si tú no sabes controlar tus emociones, entonces no vas a ser una persona exitosa. De igual manera, puedes ser una persona quizás no con mucho estudio o un nivel académico grande, pero si tú sabes controlar tus emociones, eso te asegura más a ser una persona exitosa. Autoexaminémonos cómo estamos respondiendo, cómo respondemos a los cambios, cómo respondemos cuando los servidores no responden, cómo respondemos cuando la participación es baja, cómo respondemos cuando sientes que eres ignorado, cómo respondemos cuando hay dolor y aflicción en el pueblo. Es importante de, antes de dejar, porque somos seres humanos y de que tenemos emociones, las tenemos. Es muy natural que sintamos algo, tristeza, enojo, nervios. Eso es muy natural, pero nosotros tenemos el control de que en cuanto esas emociones surjan, hacer una pequeña pausa, respirar y saber escuchar, saber responder con palabras sabias y no dejarnos llevar por lo que el corazón está sintiendo, porque el corazón también es engañoso, nos enseña la palabra. Ahora quizás muchos podamos ver y decir, bueno, lo que Moisés hizo, o sea, de alguna manera fue justicia, alguien podría decir, fue justo porque estaban maltratando, estaban abusando y lo que él hizo fue correcto. Bueno, primeramente sabemos que fue incorrecto, pero también sabemos que había un propósito en la vida de Moisés y también quiero añadir que también siempre caminemos bajo la voluntad de Dios y sepamos reconocer los tiempos de Dios. A veces hacemos cosas buenas que son buenas, pero no nos damos cuenta que tomamos el lugar de Dios o de alguna manera queremos hacer las cosas por Dios. Así que es importante de decir, Señor, está pasando esta situación, está pasando esta injusticia, pero ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Me quieres usar a mí? ¿Quieres usar a alguien más? Yo creo que como líderes tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos con nuestros colaboradores en el equipo de liderazgo, porque no sabemos a veces las situaciones que los demás líderes estén llevando en sus vidas y quizás alguna palabra que en el momento de no pensamos o se nos sale una palabra que vaya a herir a ese líder, es difícil y creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos hacia los demás y solamente como un pequeño testimonio de cómo quizás algún líder se ha sentido alguna vez. Hoy tuve la oportunidad
de hablar con un jovencito. Este jovencito llegó de la nada. Yo estaba buscando unas partes en mi trabajo y este jovencito llegó donde yo estaba y solamente me dijo unas palabras y usan una palabra muy común ahí en el trabajo que dice, no, pues tú solamente eres un aprendiz, un aprendiz, tú tienes que hacer lo que yo te diga y tú no tienes derecho a opinar ni a nada. Y, y no me gusta, y yo le dije a este jovencito, ¿sabes qué? Le dije, con todo respeto, le dije, a mí no me gusta que usen esa expresión. Le dije que solamente eres un aprendiz, que tú no vales ahorita, que no sabes lo que estás haciendo. Le dije, porque aparte de que solamente dicen ellos eres un aprendiz, le dije, tú sigues siendo una persona. Le dije, tú tienes valor ante los ojos de Dios. Le dije, al que ellos te digan eso, le digo, como tus superiores, le digo, están, pues, de alguna manera están hiriendo los sentimientos de este jovencito y lo están apuchando a que algún día este jovencito actúe igual que estos líderes. So, tratemos, hermanos líderes, de cuidar nuestras palabras, de siempre pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras palabras cuando estamos en reuniones y cuando vamos a dar un consejo, que se nos pide dar un consejo, porque yo al ver el rostro de este jovencito, cuando yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, para mí, le dije, tú sigues siendo un ser humano, le dije, y ante los ojos de Dios, tú vales, le dije, pon tu cabeza en alto. Le dije, porque ante los ojos de Dios tú vales, tú eres una persona. Y él solamente me contestó y me dijo, wow, me dijo, yo necesitaba esas palabras. Dijo, porque yo estaba a punto de explotar y contestarle para atrás a estas otras personas que pues son líderes. Y me dijo, qué casualidad que te encontré aquí. Yo le dije, no, no es casualidad. Le dije, en Dios no hay casualidades. Él siempre pone el momento y el tiempo correcto. Esto fue un propósito porque Dios quería darte una palabra de que tú vales y que veas que Él existe. Amén, así es. Recordemos, mis amados líderes, que dirigimos a un grupo de personas y cada persona es diferente. Y es importante que aprendamos como líderes a conocer a cada persona, conocer su carácter, conocer su personalidad, conocer las cosas que está pasando en su vida, para que así nosotros sepamos de igual manera cómo tratar a las personas. Eso va a ayudar mucho en el ministerio a que no nos encontremos en situaciones difíciles. Yo en el ministerio de alabanza ya he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocerlos, por algunos de ellos por más de 10 años de lo que hemos estado congregados en la iglesia, y conozco cuando puedo jugar con una persona, cuando no. Conozco cuando algo sucede en la vida de la persona o algo está sucediendo. Conozco cuando la persona está de buen humor o de mal humor. Y esto ayuda mucho el conocerlos para poder acercarme a ellos, y de igual manera me ayuda cuando hay momentos que tengo que corregir, que tengo que exhortar, de saber cómo hablarles. Y esto me trae a memoria lo que leíamos hace un tiempo en la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 22 dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos, ministramos, servimos con personas que ya son salvas, pero aún así queremos ser esas personas que traigan una bendición, que traigan una palabra de ánimo a aquellos con quien nosotros servimos. Amén. Esperamos que la palabra del día de hoy haya sido de bendición para su vida
Y los dejamos con Romanos capítulo 14, versículo 19. Dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Recordemos que a través de nuestras palabras edificamos, a través de nuestro testimonio edificamos, a través de cómo respondemos a las situaciones difíciles edificamos, a través de nuestras emociones edificamos, a través de nuestras miradas edificamos, a través de nuestro testimonio edificamos. Y que todo lo que nosotros reflejemos como líderes, hermanos, sea una edificación conforme a la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.